Dios les bendiga, hermanos. Un placer conectarme con ustedes a través de este medio. Hoy vamos a entrar a nuestro tema de edificación y va a ser una nueva serie de avivamiento para nuestras células. Amén. Y avivar significa volver y revivir o dar vida otra vez a algo que está muriendo o estaba muerto. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 15, verso 11. Amén. En adelante, esta es la parábola del hijo perdido, o lo que muchos llamamos la parábola del hijo pródigo también. Amén. Y vamos a leer unos versos aquí muy importantes. Amén. Cuando usted tenga tiempo puede leer toda esta historia. Pero dice aquí el verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No ni los cerdos le daban. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el nombre de Jesús vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de esta enseñanza, este tema. Poderoso Dios, venimos delante de tu presencia una vez más. Ruego que tú hables, Señor, al corazón de cada persona que escucha este tema de edificación. Que hable a los corazones, les ministre, les motive, Señor, a volver a casa, a levantarse de su condición y regresar a casa. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si me permite, quiero hablar con este primer título de regresando a casa. Regresando a casa. En Lucas capítulo 15 el Señor nos narra las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida. Incluso es la parábola que usé para predicar este domingo 6 de septiembre. Y por último narra la historia del hijo perdido o pródigo. En el contexto bíblico, la palabra pródigo significa que gasta de manera insensata. Es impetuoso para el gastar. Gasta, malgasta lo que tiene, lo pierde todo, perdidamente. Y de acuerdo con la parábola, el hijo menor demanda de su padre la parte de su herencia. Y la Biblia dice que el padre lo reparte. Incluso en nuestros días todavía es algo que se practica. Si tiene para heredar a sus hijos, se reparte lo que tienen en su familia. Pero en la cultura de Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, que un hijo le pidiera su herencia mientras el padre estaba aún con vida, era como decirle: Padre, preferiría que estuvieses muerto para recibir mi herencia. Hermanos, imagínense, una desgracia tener un hijo así. Qué triste sería que nuestros hijos vinieran y nos pidieran lo que les vamos a heredar en la vida mientras estamos vivos, dándonos a entender que preferirían que estuviéramos no aquí. Y el hijo menor lo tenía todo en casa, pero desviando su mirada del padre, soñaba con una excitante y memorable aventura, pero se encontró con el episodio más agónico de su vida. Soñó con una gran tarea, pero se encontró con un gran afán. Soñó con un gran prestigio, pero se encontró con gran descrédito. Soñó con gran felicidad, pero se encontró con una profunda tristeza.
Porque la Biblia nos dice que después de recibir su herencia, la parte de su herencia, se fue y lo perdió todo. El joven cayó bien bajo, porque vivió perdidamente y lo malgastó todo. Y para que la audiencia pudiese entender qué tan bajo había caído, nuestro Señor Jesús agrega diciendo que llegó a vivir con los cerdos. Y para la cultura judía este animal es de lo peor. En el tiempo de Jesús se estimaba que tocar a un cerdo era 4 veces peor que tocar a una ramera. Finalmente, la parábola nos dice que después de haber caído tan bajo, el joven volvió en sí y tomó acción. Y estas son las 2 cosas que se necesitan para regresar a casa. Porque este hijo pródigo nos puede representar a nosotros. De cierto aspecto nos representa la humanidad, que nuestro Padre Celestial nos ha dado todas estas bendiciones y beneficios y nosotros podemos venir a Él y recibirlas e irnos de su presencia, desconectarnos de Él. Incluso, ¿qué no es eso lo que sucedió en el jardín del Edén? Que Dios nos dio todo, nos dio un sinlímite de bendiciones al ser de la misma imagen de Él. Y después perdimos todo por causa del pecado. Sin embargo, mi hermano, así como los que nunca han venido al Señor o a las cosas del Señor, tal como aquellos que servimos al Señor y nos desviamos y nos alejamos de Él, nos vamos de la casa del Padre, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Si usted nunca ha venido al Señor, usted tiene la esperanza de venir a Él. Y si usted se alejó de Dios, usted tiene la esperanza de volver a Él. Y esto es algo que tiene que llegar a nosotros. Tenemos que volver en sí primero. Esto es pensar y entender y reconocer dónde nos encontramos, qué sucedió, hacia dónde tenemos que ir. Y esto es lo que la Biblia nos dice, que Él volvió en sí. Reconoció su condición, reconoció el estado de su vida. Y en Lucas 15, 17 nos dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, el pecado no nos permite ver la desgracia que se avecina hasta que caemos bien bajo. Y muchos quizás están en ese momento, en ese nivel bien bajo. Y hermanos, no es sino hasta cuando volvemos en sí que reconocemos como el hijo pródigo, diciendo, lo había tenido todo en Cristo, lo tengo todo en Cristo, lo puedo tener todo en Cristo. Pero me alejé y todo lo que vino fueron desgracias, pobrezas, tristezas, decepciones, etc. Así que volver en sí es una señal o inicio de arrepentimiento. Usted, mi hermano, al reconocer su situación, usted puede iniciar un proceso de arrepentimiento y de volver al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo especial, reconocer nuestra condición, reconocer el estado de nuestra vida espiritual. Porque cuando uno lo reconoce, uno toma acción, uno se activa para hacer lo necesario y regresar. Y número 2, esto es lo que él hizo, tomó acción. En Lucas capítulo 15, verso 20, inicia la primera parte del verso, inicia diciendo, y levantándose vino a su padre. Podemos reconocer, hermano, nuestra bajeza y nuestro mal proceder, pero no buscar el regresar a Dios. En otras palabras, uno puede entender que no está bien, que no estás viviendo bien, que estás sufriendo, que estás batallando, que estás adicto, que estás en cierta condición de pecado o de daños físicos, de daño mental y entender que necesitas de Dios, pero no haces la decisión de venir a Dios. Y esto es lo que él
Él nos da a entender que Él no solamente reconoció, sino que Él accionó. Y esto es el momento que el joven reconoce que estaba mal y toma acción. Hermanos, al arrepentimiento le deben acompañar obras. ¿Por qué? Porque se puede sentir mal, uno puede sentir el remordimiento, llorar, afligirse por lo que sucede, las consecuencias. Pero el remordimiento solamente es sentirse mal, pero el arrepentimiento es no solamente sentirse mal, sino pedir perdón y comenzar a hacer pasos que producen frutos de cambio. Esto le llamamos frutos de arrepentimiento. E incluso, hermano, esto es lo que debe de acompañar al arrepentimiento, estos frutos. El apóstol, Juan el Bautista, no el apóstol Juan, el Juan el Bautista es el que dijo en Lucas 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haz acción que te vuelve a Dios, que te regresa a la casa del Padre. Y mucha gente se lamenta de su estado actual, pero no hace lo necesario por regresar a Dios. Y gloria a Dios porque nos quita la venda para poder ver nuestra mala condición, pero tenemos que levantarnos e ir a nuestro Padre como lo hizo el Hijo pródigo. Y para concluir, note la reacción del Padre. En Lucas capítulo 15, verso 20, en la segunda parte del verso, nos dice de esta manera, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es posible que el padre todos los días velara el regreso de su hijo. Y al verlos no se pudo resistir y corrió a recibirlo. Quizás el padre estaba ansioso, buscando, esperando el momento que su hijo regresara. Pero también se dice que si un hijo deshonraba a sus padres o les faltaba el respeto a sus padres, él era digno de ser juzgado de muerte, de ser apedreado. Incluso uno de los versículos de los mandamientos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento de promesa, y la promesa es de larga vida. Y el hecho de que él deshonró a su padre de ese aspecto, podríamos decir que si él regresaba a la ciudad, los ancianos de la ciudad tenían el derecho de la ley de dañarlo. Sin embargo, en esta parábola Jesús nos da a entender que el padre estaba tan ansioso al ver a su hijo que no se quedó esperando que él llegara, sino que él corrió a recibirlo. Y yo me lo imagino corriendo tan rápido para recibirlo antes que alguien más llegara a él, antes que llegaran los que juzgan, antes que llegaran los que le podían apuntar el dedo, antes que llegaran los que lo podían apedrear y dañar y lastimar por haberse ido. No, el padre lo amaba tanto que corrió y lo abrazó y al momento comenzó a restaurarlo. Y qué grandioso Padre. Porque también en esta parábola, mi hermano, el Padre representa a Dios, quien también espera el regreso de sus hijos que aún no llegan o se han apartado de Él. Y Él está velando por nuestro regreso, ansioso. Y no importa qué diga la gente, no importa qué digan los que juzgan, no importa los que quieran hacerte daño. El momento que tú vienes a Él, el Padre te cubre, el Padre te abraza, el Padre te restaura, el Padre te protege al instante. El Padre te vuelve a tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere darte vida, Él quiere darte vida, Él quiere darte, amén, esperanza, Él quiere darte nuevas fuerzas, Él quiere darte nuevo ánimo, nuevas esperanzas en Dios. Y esto es lo que vemos, que el Padre lo abraza y lo restaura. Y note que el tiempo que había estado lejos no importaba. El olor o el hedor de los cerdos no importaba. Los harapos sucios no importaban. Su hijo estaba en casa y eso era todo lo que importaba. Hermanos, recuerde lo que el Señor dijo en ambas parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida. Él dijo que así os digo que hoy
hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En otras palabras, mi hermano, la celebración tiene que suceder cuando regresas a Él, cuando regresas a casa. Y si no, y si usted no se ha arrepentido, amén, usted hoy se puede arrepentir de sus pecados. Si se ha, amén, si se ha alejado de Dios, usted tiene la oportunidad de que Dios, amén, de parte de Dios, para que usted vuelva a la vida eterna. Y esto es lo hermoso de que, mi hermano, si usted necesita volver, hoy es el momento de volver. No mañana, no en otro día, no hasta el domingo. Aquí en este grupo de casa usted puede volverse a Dios. Usted puede, amén, arrepentirse, reconocer su condición de pecado, porque todos, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos, amén, este hecho de que podemos tener pecado en nuestras vidas, pero volver a Dios, volver a nuestra relación con el Padre. Y sabe que Él es fiel y justo para perdonarles. Así que en este momento vamos a orar y vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Pero quizás también en su grupo hay una familia o hay alguien que tiene un hijo pródigo, alguien que se ha alejado de Dios, alguien que se ha descarriado y que realmente está perdido ahorita. ¿Por qué no mencionamos sus nombres y vamos a orar por ellos? Amén. Crea que Dios puede volverlos a Dios, porque este es tiempo de un avivamiento y este es tiempo de revivir para atrás al estado de nuestra relación con Dios en la casa del Padre. Dios le bendiga.